Bienvenidos prisioneros a Calabozo Geek. Este es su podcast donde tres chavorrucos con mucha onda platicarán de la cultura, historia, ciencia y tecnología detrás de la industria del gaming. Experiencias, invitados, reseñas y mucho más te esperan aquí en Calabozo Geek. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Panchiquic Méndez y en esta ocasión pues vamos a hablar un poquito acerca de, creo, para todos nosotros chavorrucos, bueno, en especial para nosotros tres, lo que fue la mejor consola existente. Y bueno, vamos a recordar un poquito que ya en capítulos pasados hablamos un poco acerca de Atari, de la decadencia del videojuego, cómo en 1983 pues todo se fue al traste, parecía que ya los videojuegos iban a desaparecer. Y ya platicamos después cómo, con una idea visionaria, después de aparentemente lo que fue una gran borrachera, surgió la consola que marcaría un realce en la industria de los videojuegos. Estamos hablando de el Nintendo o lo que es el Nintendo Entertainment System. Si ustedes recordarán, Radio Escuchas, estábamos platicando en las sesiones pasadas que prácticamente Nintendo se había consolidado como el principal productor de videojuegos y era el principal marca que se encontraba en los hogares de todo lo que es América, Norteamérica y seguramente también lo que es Latinoamérica. Para este momento, pues Nintendo no tenía ninguna necesidad de cambiar lo que era la consola, les estaba funcionando muy bien. Sin embargo, hay empresas que empiezan a tener la necesidad de poder competir un poco más. Y tenemos a dos empresas en particular, que es NEC y Sega, que empiezan a sacar lo que son consolas de 16 bits. Aún con esas consolas, Nintendo no se sentía nada preocupado porque seguía teniendo todo lo que es el mercado americano. A lo mejor nosotros no lo vivimos tanto porque aquí en Latinoamérica, en especial en México, pues crecimos todavía con la influencia de Nintendo. Sin embargo, Sega empieza a sacar lo que era el Sega Master System de 16 bits y relativamente en poco tiempo saca la Sega Genesis y ya dedicó, digamos, todo lo que es mucho marketing para dar a entender que Nintendo ya se encontraba oxidado. Ante esa situación, los ejecutivos de Nintendo pues deciden buscar alguna alternativa que pueda darle soporte a esta competencia. Y entonces es por eso que en esta ocasión no fue Gunpei Yokoi, sino Masayuki Uemura, un diseñador japonés, decidió sacar lo que era, bueno, una nueva consola que trae un chipset Rico 5A22 y es precisamente una consola interesante que lo vamos a platicar más adelante. No era tan poderosa como lo era la Genesis, sin embargo, marcaría lo que desde mi punto de vista, no sé qué pensarán ustedes prisioneros, sería la consola más emblemática y creo que es la mejor consola que han sacado en toda la historia de los videojuegos. Para mí es el top uno y sí, estoy hablando de lo que es la sucesora del NES, que sería la SNES, que es el Super Nintendo Entertainment System. Y no sé, chicos, Edwin Cocatrón, ¿qué fue lo que ustedes vivieron? ¿Qué se acuerdan del Super Nintendo? ¿Qué es lo que ustedes vivieron con esta consola? Ay, pues mira, yo soy Edwin, le voy a agarrar aquí el micrófono para empezar. Con la anécdota chavorruca, ya saben, ¿no? La verdad es que me trajo muchos recuerdos el simple título de este podcast, hablar del Super Nintendo, lo tenía bien sepultado, porque como habíamos venido platicando, las consolas traíamos como que ese empalme de que ya salía una, ya venía encima la otra, la otra, la otra, la otra, apenas como que te alcanzaba para el ahorro, para comprarte la que era tu sueño, ya habías pasado 2, 3 años y ya venía próximamente anunciada la otra, y así la otra, y así la otra, y así la siguiente, ¿no? Ayer estaba viendo Nintendo Manía, las repeticiones estas que están pasando en un canal de YouTube, que por aquí les vamos a referir, que está muy bueno. De 1995 ya estaban hablando ahí de la llegada del Internet, que en algunas universidades y que iba a llegar a transformar el mundo y que ya empezaba a ver desde ese entonces las fake news en 1995, ¿no? Entonces, me entró ahí el recuerdo de 1995, ya venían anunciando el dichoso Nintendo Ultra 64 y pues nosotros apenas veníamos disfrutando de los jugos de la Super Nintendo, ¿no? A mí me toca, ya había vendido la bicicleta para comprarme el Atari, les decía que el NES no lo tuve, me hice ahí de un NES piratón que se llamaba Family, aquí en México, que era ahí la alusiva al Famicom en Japón. Yo tenía un Family con muchos cartuchitos, tipo japonés, así cortitos, y muchos multijuegos, donde podía pues, explotar todo lo que fue la gloria del NES.
Y entonces lo que hice cuando ya el Super Nintendo ya tenía por ahí un ratito en circulación, de igual manera como cada época era una consola carita, pues tuve que agarrar todas mis cositas, venderlas todas, y pues para que me alcanzara, más el permiso y el rogarle a mis papás para poderme comprar la Super Nintendo, ¿no? Aún así, me acuerdo que me hice del ahorro y todo, aún así había un buen monto pues, que había que pagar de diferencia, entonces pues, prácticamente lo tuvimos que sacar a crédito con las 1000 promesas de no ir a las maquinitas, de sacar buenas calificaciones, y así se va reciclando toda la historia de cada consola nueva que salía, ¿no? Lógicamente después volvíamos a regresar a las maquinitas y todo eso, pero bueno, la promesa se hacía y me acuerdo que mi consola me hizo súper inmensamente feliz porque fue la primera consola de Nintendo que yo tuve nuevecita de paquete, sellada, cerrada, envuelta en celofán. Em, Venía con su caja, sus uniceles, la abrí desde ceros. Fue la primera vez, me acuerdo mucho, que en la etiqueta, en la parte posterior, venía impreso la comercializadora que se llamaba Itochu de México, SADCB, que ya después, leyendo un poquito la revista Club Nintendo y eso, fui asociando que era la comercializadora oficial, así se llamaba, de Nintendo en México, y que hay de ti si te comprabas Nintendo en otro lado porque ni se hacían responsables, te iba a fallar, te iba a salir pirata, una serie de cosas que en la revista Club Nintendo pues, de alguna manera nos inculcaba y nos enseñaba y pues yo la verdad es que me sentía como que wow, ¿no? Tengo la consola que viene marcada por Itochu, la distribuidora oficial en México, etc, etc, ¿no? Mi paquete Daban traía una dos lana. controles. Les daban una lana seguramente Club Nintendo para que dijeran eso. Lo que pasa es que Club Nintendo era la oficial de Nintendo, y Tocho era la comercializadora, y pues, todo estaba empatado, todo estaba empatado. Entonces tenían que trabajar a fuerza lo que era lo oficial del oficial, y a nosotros nos tenían que evangelizar, pues para que compráramos puras cosas en tiendas autorizadas. Realmente era lo que hacían, ¿no? El juego que traía, también me trajo muchos recuerdos, ahorita el título, mi set era el de Zombies Ate My Neighbors, que era un juego de Konami. No sé qué tan popular fue el juego, sinceramente, pero para mí fue súper popular y súper emblemático porque fue mi primer juego que venía integrado con la NES. Lógicamente, era el único que tenía y lógicamente me había gastado todo mi dinero, me había quedado en la calle por comprarme las Super NES más el permiso y la concesión de mis papás y pagar las mensualidades. Entonces lo tuve bastante tiempo. Lo bueno es que era un juego que traía 55 niveles, era un juego que traía el brillito y el sonito de Konami cuando inician los juegos, era un juego de Konami, traía 55 niveles y a mí se me hizo dificilísimo de terminar. O sea, era un juego que ibas pasando nivel tras nivel, solamente se acumulaba el password, el password sí te daba los ítems que llevabas acumulados. Y pues aquí no había como que de que te ponías armaduras y así mientras ibas avanzando para que los jefes te hicieran menos daño, sino que tenías que juntar un chorro de stock de items para llegar bien armado al jefe final. La verdad es que ese juego pasó muchos años en el baúl sin terminarse. Llegué y me atoré en el jefe final y lo pude terminar ya tiempo después, un día que dije, ya tengo la paciencia, ya lo voy a terminar y así, ¿no? Igual que el NES se dio el fenómeno de que pues, compran cositas a medida que avanzaba, ¿no? Pero antes de eso, platícanos tú, Coca, ¿cómo lo viviste? Pues a mí aquí Cocatrón, Pepe Coca, alias Cocatrón, al audio. Yo lo viví muy diferente, pero ahorita que dijiste que el juego estaba súper dificilísimo, sí, estaba bien perro, estaba bien chido, me acuerdo. Y también me acuerdo de un juego, no sé si ahorita ustedes recuerden, que estaba súper perro y que estaba tan perro porque la empresa les dijo que sacaran ese videojuego tan perro para que los niños no lo rentaran en Blockbuster y lo acabaran de un solo tajo. Y incluso Nintendo tuvo que sacar una disculpa a pública diciendo de que, bueno, pidiendo perdón por lo difícil que estaba ese juego. No sé si se acuerdan de esa situación. Bueno, si no, pues ya. No, ¿No? no. Ahorita recuerdo el nombre y les digo, porque fue de no sé si una película o una caricatura. Y creo que fue de Disney, si no mal recuerdo. Ahorita me acuerdo y si no, en el próximo capítulo les decimos. Pero si esto, por parte de la empresa les dijeron a Nintendo, ¿saben qué? Saquen este juego tan difícil que no quiero que los niños lo renten en el Blockbuster, se pongan a jugarlo y que lo acaben en una sola rentada.
Entonces, que tienen que estarlo rentando constantemente o comprarlo. Entonces, esa era la idea. Pero ya lo platicaré. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Creo que algo que caracterizó un poquito a la mayoría de los juegos del Super NES es que ya eran juegos un poquito más largos, ¿no? A pesar de que en el NES ya venían como un juego como el Super Mario 3, que ya traía más longevidad, aquí en el Super sí que empezaron a explotar ya pues el que los juegos fueran bastante más longevos y no solamente basado en la dificultad, sino en la historia, en el número de niveles, mundos, etcétera, ¿no? Oye, ahorita que dijiste que tu consola venía con The Neighbors Ate My Neighbors. Zombies. No, Zombies Eat My Neighbors. The Neighbors Eat My Zombies. No, Al revés. no venía con el Mario. Con No, el. no, ¿A poco? no, nada más traía ese juego, un solo juego incluido. Órale. Ajá. No vi esa versión. Bueno, a mí me tocó El, nada más la otra. sí, no, venía con uno y con dos controles, porque creo que algunos sets venían con un solo control. Sí, el mío venía con el juego de zombies, el juego Ajá. de zombies venía en su caja, con su manual, su booklet, todo lo bonito que traían los juegos antes, venía dentro Ujú. de la caja, y también los cartuchos de Super Nintendo tenían este protector plástico en la parte de Blandito. abajo. Ajá. No todos me tocaron ya así, no sé si porque ya los empezamos a abrir y a manosear, pero así como de nuevo traían un protector blanquito de plástico para que no se ensucie la parte del peine que hace contacto y no te pasara lo de la típica soplada del Sí. NES, ¿no? Pues de hecho, como niños desesperados que éramos, realmente yo agarraba el juego y aventaba todo lo demás. Y me ponía a jugar, ¿no? Realmente no. A mí poco después me empezó a interesar más el arte, pero sí, y conservarlo y cuidarlo. Pero sí, básicamente llegabas, sacabas el juego y a jugar como desquiciado. ¿Dónde quedaron las demás partes? ¿Quién sabe? Pero sí, 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 sí. Bueno, yo lo viví, ¿cómo lo viví? Realmente, algún día apareció el Super Nintendo, no hay una buena historia de eso. Creo que, creo que lo trajo mi papá o algo así y nos emocionó mucho. Me acuerdo que el día que nos emocionó mucho, pero así como que una historia así que digas así increíble, no, 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 sí, 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 sí fue algo muy bueno. Y pues me acuerdo que venía con el Mario y que ya podías escoger a Yoshi y que Yoshi era. Super Mario World. Ajá, y estaba súper fregón, la musiquita era de lo más hermoso. Y de dicho, ahorita lo recuerdo, y lo recuerdo con sentimiento y con emoción, y hasta lloras así, se te ponen agüita los ojos, de nada más escuchar el tin, 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 tin. Es hermoso. De, de hecho, si no me equivoco, esos sets fueron de los primeros, porque te digo que yo ya me lo compré un poquito más tarde y eso. Sí, ahorita que dijiste que la historia, no tienes una gran historia y eso respecto a la compra, fíjense que algo que a mí como chavorruco, que es algo ahorita con lo que se están peleando mucho las generaciones, está muy de moda en redes, que si la generación de cristal, que si no se saben ganar las cosas, que todo les llega fácil, ya saben, ¿no? Y que dijiste que no había historia, me acordé de eso, ¿no? Una de las cosas que nos marca a la generación chavorruca, la generación X y la un poquito posterior. Yo me considero X porque por definición, aunque abarca un periodo más anterior a nosotros, insisto, veníamos rezagados culturalmente. ¿Ya? Y esas nombrarle así a las generaciones están marcadas por la cultura en Estados Unidos. Nosotros como traíamos ese rezago, hablan de que con generación X, los comerciales de Pepsi, cosas ¿Qué, así, a año nosotros nos llegaron qué un año poquito más naciste? tarde, ¿no? Yo soy del 81, o sea, ya por 81. definición, entras en millennial, supuestamente, Sí. pero cultural y como somos, o sea, realmente no nos pega tan así, somos como un híbrido entre la X y la millennial, ¿no? Entonces, a mí sí me pasa, pues eso, que hay que chambearle, o sea, chambearle literal, ¿no? Para ganarte las cosas. A mí me pasa que tengo que juntar lo que son las compré yo y obviamente, pero ya son mías, ya era mi Atari, ya era mi bicicleta y me encantaba andar en bici, pero pues ni modo, quería el Super Nintendo y a venderlo y a decirle a mis papás, mira, aquí está, esto es lo que puedo juntar, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Para poderse comprarla. No, pues es que te la vives en las maquinitas, este es el cuento nunca acabar, la vez pasada hiciste la promesa y otra vez te vuelves a seguir estar ahí Y te me cortas el cabello metido largo. y te vas por las... Entonces, y a barrer el patio o así, a ver qué había de dónde sacarle para de alguna manera,
pues ganártelo, ¿no? Que te digo, es parte de lo que ahorita está como que ese pleito generacional de que antes cómo disfrutabas, porque cómo te costaba trabajo ganarte pues un solo cartucho, ¿no? Y la consola ni se diga. Sí. Y la historia así se venía reciclando, ¿no? Sí, de hecho, como diría Bane, Tú, Panchito, ¿cómo te fue con en- eso? ¿sí, sí me escuchas? Sí, 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 sí. A ver, cuenta la historia de Bane. No, 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 así como diría Bane en El Caballero Oscuro, en la leyenda del Caballero Oscuro, la 3 de Nolan, dice yo nací, tú meramente aprendiste o te adaptaste a la oscuridad, yo nací en ella. Y yo creo que nosotros nacimos en el crecimiento tecnológico. O sea, yo me acuerdo descargar canciones, dejar descargando canciones para que descargaran 2 o 3 canciones toda Una la noche. noche. Y dices, ¿qué Sí. rayos? ¿Quién hace eso? Y eso utilizando el teléfono. O sea, nadie puede hablar. O sea, solamente podías utilizar internet en la noche porque nadie podía Ocupa estar. todo el día. Sí, sí, o sea, utilizabas internet en el día y ya estaba la mamá. Cuelga, por favor, no estoy hablando, es que estoy en el internet. Antaño. Soy en ruidos raros, ahí cuelgan, quiten eso. Y entonces ya tenías que colgar, tenías que desconectarte para que utilizaran su teléfono. O agarraban el teléfono y te quitaban todo lo que estabas descargando, entonces ya valía ahí. Obviamente no teníamos YouTube, no teníamos para ver un video, ya parece que teníamos que estar en línea o en vivo, estar escuchando o viendo un video, no se podía, eso era relativamente imposible. A menos que tuvieras. Impensable, no, 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 impensable. no, no, para nada. Entonces realmente nos formamos con la nueva tecnología, o sea, desde que empezó la tecnología, nos fuimos adaptando a la nueva tecnología. Por eso, igual y si dices, o sea, somos generación X, pero generación X o los baby boomers ya están. Realmente yo no me considero Están como más ellos, rucos, ¿no? porque si ellos de plano negaron la tecnología, dijeron al diablo la tecnología, al diablo los videojuegos, y yo voy a seguir educando a mis hijos a madrazos, y así va a ser las cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por lo menos tenemos la sensibilidad de poder decirle a nuestros hijos te amo. Y eso creo que a ellos les costaba mucho trabajo. Pero bueno, eso ya es más generacional, más cuestión de eh, tal vez traumas psicológicos que tengamos, no sé, pero sí creo Es que un tema cultural, es un tema cultural y yo no me considero más, o sea, si soy millennial de antaño tal vez, pero precursor. millennial. Sí, 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 porque igual como dices, no hay muchos millennials que realmente reciben todo y no les importa cómo es, pero ya tuvieron la tecnología, ellos crecieron dentro de la tecnología. Más, por ejemplo, mis hijos que ya son, mi hijo que es generación Y o qué generación sería, tiene 5 años. Quién sabe que hasta qué denominaciones ya tienen ahorita tantos apodos que ponen encima. Quién sabe, pero este cuate ya está, o sea, todo el tiempo con la tableta, la televisión, pone sus videos de los que están creando Minecraft, de que se ponen a crear, pero son señores, o sea, son de nuestra edad y se ponen a crear casas y mundos y todo. Pues es que la supieron hacer y le pegaron a esa generación Sí, justamente. sí, 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 se sí, pueden hacer su stream y ahí están viendo, ¿no? Como si estuvieran viendo la tele. sí, pero por ejemplo, otro día estaba cantando mi hijo, we will, fuck you. Yo, así que, ¿eh? Y se la pasaba diciendo yo, oye, espérate, ¿no? ¿Qué es fuck you, fuck you, fuck you? No, hijo, espérate, no, 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 no. Eso es una grosería, no lo Es digas. una grosería. Sí, sí, le trato de decir, pero pues ya nos comió tanto toda la tecnología que ya no podemos controlar incluso lo que ven, porque eso ya son programas que están permitidos para los niños, porque incluso su tableta o su sesión tiene su filtro para que no vea cosas que no No, están pero dedicadas para niños. se pasan. Se pasan. Sí, ahora sí que son filtros que se les pasa Sí, ajá, se claro. les pasa ahí la mano. Y digo, también no es para asustarnos ni Sí, nada por el estilo, pero va a pasar en algún momento. Solamente es explicarle y ya, pero sí, sí es así, como que nosotros no teníamos pues tanta información por todos lados que nos bombardeara. No sé. Pero bueno, ya me fui por otro lado. No, está muy bien, Cocatrón. Algo que quiero mencionar es que sí, efectivamente, nosotros chavorrucos somos del 81, 82, 83, respectivamente, cada uno de nosotros que está en ese podcast, y crecimos en una generación que
es interesante, sobre todo en países en Latinoamérica, porque sí, ya lo decía Edwin, no nos sentimos como millennials, aunque no, pues es que de acuerdo a a la nomenclatura o el rango de edad, pues estás como millennial, pero realmente no somos millennial como tal, o sea, crecimos con la tecnología, sin embargo, tuvimos, como decía Edwin en el episodio pasado, y hace el realce, tuvimos un rezago tecnológico en los países de Latinoamérica. Algo que tengo que mencionar del Nintendo, que fueron de las versiones, es que hay que recordar que el Super Nintendo, salvo que alguien me corrija, fue la consola con mayor tiempo de producción. Ya ven que al inicio del podcast les platicaba que, bueno, ahí Sega sacó lo que es su Sega Master System, 16 bits, y también la NEC sacó no me acuerdo cómo se llama su consola en ese momento. Y Lo entonces sacaron empezaron antes, lo antes que sacaron Nintendo. antes, sí, claro, lo sacaron en el 89-90. De ahí lo que hace Nintendo es, tengo que buscar algo. Este japonés ya no fue Gunpei Yokoi en esta ocasión, fue Masayuki Uemura. Decidió sacar una consola más jovial, un poco más económica, porque digo, el chipset que tenía el Rico 5A22 era un poquito más atrasado, aunque bueno, la ventaja de que fuera más atrasado que el de la Genesis, por ejemplo, es que tuviera la retrocompatibilidad, lo cual es interesante. Nintendo lo pensó y creo que se le olvidó después de eso, pero quería la retrocompatibilidad con el Nintendo. Ahora, algo importante del Super Nintendo es que cuando sale en América, bueno, de hecho, cuando se hace el anuncio en Japón, no sé si sabían, tuvieron que esconder las consolas y la distribución la hicieron en la noche. Porque ya lo decía Cocatrón, Nintendo tiene una obscura historia con lo que son la mafia japonesa, los Yakuza, no porque los Yakuza hayan metido dinero o algo, no, sino los Yakuza eran fieles consumidores de Nintendo, desde las cartas, ya lo habíamos visto, y de hecho, no sé si sabían, hace poco Nintendo sacó una declaración en donde si tú tienes nexos con la Yakuza, olvídate de tener lazos con Nintendo. Pero siempre ha tenido problemas Nintendo con la Yakuza. Y algo que pasó en esa época, en el 90, es Y que, si los Yakuza los hicieron crecer, ya también doble moral, ¿no? digamos que, recuerda que Nintendo está muy enfocado a lo que es la legalidad. De hecho, por eso te demanda en todo. Es más, vamos a sentirnos nosotros orgullosos si nos llega a demandar. No No, hemos no, no, alterado nada. no, pero el hecho de usar a veces de usar su nombre, su marca, etcétera, te demanda. Pero esperemos que no suceda. Y si sucede, pues debemos estar orgullosos porque pues ya quiere decir que ya tuvimos un buen número de No, escuchas. solo si te demandan si usas su marca y enseñas las boobs. O algo que vaya en contra de la empresa, ¿no? Pero si estás hablando de la empresa como tal, no creo que te demanden. No ¿O quieres necesariamente, enseñar bueno, las boobs? no necesariamente, pero vamos precisamente a comentarte. Bueno, el caso es que estamos en la historia de los 90, ¿no? Entonces, en el 90, precisamente, Nintendo tuvo que esconder la distribución del Super Nintendo. Y cuando sacó el Super Nintendo, en Japón se vendió todo. Ya cuando lo mandan a América, que fue prácticamente un año después, en el 91, ya cambian el diseño de la NES, porque la NES que estuvo en Japón en Europa era diferente, era una NES más como juguetito, como lindo, chiquito, los botones tenían colores, y cuando lo mandan para América, tienen que hacer un diseño un poco más americano, o sea, más industrial según los gringos, ¿no? Entonces lo sacan en un color lila, bueno, era como un gris, Sí, sí, moradito, ¿no? yo le llamo un gris, lavanda, un término bastante millennial, pero vamos a decir que es un término, lila. Y con púrpura en los botones, pero algo que tenía padre el control es que tenía, no, a lo mejor si no se acuerdan, el X y el Y eran convexos y el A y B era cóncavos, o sea, eran diferentes y así los podías distinguir. Ahora, el punto es que yo les decía, en el 90 sale el 91, la consola se siguió produciendo hasta el 2003. Vamos, ya estamos hablando que pasó por Nintendo 64, estaba el PlayStation 2, el GameCube, y hasta el Xbox, y ya salió hasta el 2003 de producción del mercado del Super Nintendo. Entonces, el Super Nintendo estuvo prácticamente una década en los estantes. Es por eso que Edwin mencionaba que a él le tocó pues una consola diferente
y recordemos que todos nosotros, bueno, a mí me tocó la consola, la principal, que es la que venía con Mario, y de historia de cómo llegué a lo que es el Super Nintendo es bastante interesante, porque yo realmente no lo había solicitado, porque la realidad, no sé si ustedes recordarán, pero pues ya lo decía Edwin, no había comunicación. Nintendo Manía llegó hasta el 95, la Isaac Nintendo llegó ya por el 93, 94, y realmente pues, teníamos información. Entonces yo recuerdo que debió haber sido por cuarto de primaria, mi papá hace un viaje a los Estados Unidos, y después de haber sido a Estados Unidos, regresa al poco tiempo, ya traía precisamente esta consola. Cuando yo vi la consola, prácticamente fue algo que dices, no, es algo increíble porque pues es un nuevo Mario, una nueva consola, esas tonalidades, yo me recuerdo que la sacó del empaque y tenía la ventaja de que los accesorios compatibles, es decir, para, no se acuerdan, venía con una, no se acuerdan, que venía con una cajita para conectarlo al canal, bueno, a la antena, y podías escoger el canal 3 y tenía su eliminador de corriente. Sí. También el Super Nintendo tenía lo que es las salidas de audio video, el RG, el RG, es que es audio video y en dos colores, el rojo, el amarillo y el blanco, también tenía ese cable. Pero yo recuerdo que desconecté la NES que tenía conectada, metí la Super Nintendo y eran compatibles estos dos, enchufes. Entonces lo conecté, Sí fue, pero, perdón, sí fue para ti la consola. O sea, sí sí, sí, llegó y dijo, es para ti, Pancho, Pancho sí, sí, Tron. sí. Yo quiero pensar que sí fue para mí, o no sé si mi papá tenía otra familia, esperemos que no, pero bueno, el No, caso pero o es sea, que, llegó la caja, sí, dijo, no es sí, para no, tus hermanos o para la familia o para no, todo. no, era para mí, era para mí porque, ya mis hermanos eran mucho más grandes, ¿no? O sea, vamos, tenemos un sesgo generacional terrible. Mis hermanos me llevan 12 años y pues ya ellos eran adolescentes, aunque sí compartieron algunos juegos conmigo, pero vamos, esa consola sí, digamos que sí era para mí. Entonces recuerdo que la conecto en la televisión de la casa y bueno, y empecé a jugar lo que es Mario World y creo que Mario World es uno de los mejores juegos. Y ahí viene precisamente todo lo que es una revolución, lo que trabajamos con el NES. O sea, ya eran juegos de 16 bits que básicamente se veían mucho mejor. No sé si recordarás, y es algo muy famoso que tiene el Super Nintendo, que tiene algo que le llaman el modo 7. El modo 7, para aquellos que no sean tan geeks como su servidor, hablaba precisamente que es, Nintendo tenía modo 0, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, modo 6 y modo 7. Eran, digamos, las diferentes capas en cómo se iban acomodando entre el fondo, la capa del personaje o los sprites, que son los que tienen movimiento, una capa superior, que generalmente luego ponían efectos de clima. Pero Nintendo tenía todo ello, tenía transparencias, y algo que tenía era que los fondos se movían. Entonces, claro, el Super Mario World no tenía todo esto que mencionó, pero había otros juegos que sí trajeron toda esa revolución de movimiento y de sonido, y que creo que hacen que sean pues de mucha Mucha calidad. solidez. Sí, claro, de juegos indudables increíbles. Que bueno, en esta ocasión, el podcast hablaremos ligeramente de los juegos, pero posteriormente, ya en el siguiente podcast, pues haremos, al igual que en el capítulo del Nintendo, hablaremos un poquito de los que para nosotros fueron los juegos emblemáticos de la consola. Pero creo que algo que evidentemente es muy poderoso y que tiene es el uso de este modo 7, que hace una cuestión gráfica muy, muy interesante. Ahora bien, hay algo que tenía Nintendo. Yo decía, Nintendo buscó un chip de bajo costo, buscó la retrocompatibilidad que realmente no llegó como tal. Hubo una especie de retrocompatibilidad, no sé si te acuerdas, Cocatrón, de una cosa que era el Superboy, que el Superboy era una chiva No. en donde le metías los cartuchos del Game Boy. Oh, sí, 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 sí. Ese yo no lo jugué, conocí que existía el Superboy, pero es la única retrocompatibilidad que podemos hablar porque el Game Boy salió un poquito antes del Super Nintendo. Pero bueno, Oh. lo que buscaba precisamente Nintendo es hacerlo retrocompatible, que no sucedió, de hecho tuvieron muchos problemas. A lo mejor esto no lo sabían ustedes, pero y yo me acuerdo que Nintendo tenía una garantía de 90 días.
Y ahorita les voy a platicar cuál es la historia. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Target, que es que venden electrónicos, a una Sí, especie de Best Buy. Pero este Target tenía una política. Y la política era que si tú llevabas una consola que no te gustaba y te debían tu dinero. Entonces hubo una temática interesante. Había personas que llevaban su Nintendo, su NES de 8 bits, y Target les decía, pues bueno, aunque ya tienen 7 años de uso, 2 años de uso, sobre te lo acepto, les devolvía a Target el dinero o les daba un vale o algo por el estilo. Y entonces, ¿qué hacían? Compraban la Super Nintendo o cambiaban un equipo viejo por el nuevo. Nintendo no le agradó eso, porque, pues, oye, prácticamente estaban vendiendo sus consolas, nada. sí, Es algo interesante, ¿por qué? Porque todos los Super Nintendos, es más, si alguien tiene la oportunidad, todavía tiene su documentación, su caja original, o inclusive tienen su Super Nintendo en la parte de atrás, tenía un número telefónico donde tenía un Mario con un desarmador, sí, sí, es el sí, número de servicio. Tenía 90 días de garantía, porque cambió la política y dijo Nintendo, no, 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 a mí no me van a estar dando baje y entonces sacó una política en 90 días. No voy a entrar en mucho detalle con esta historia, porque eso les pasó más a los gringos. La realidad es que nosotros no tuvimos, bueno, en Latinoamérica no existían esas políticas, y la realidad es que una consola difícilmente fallaba. Pero bueno, yo les digo que Nintendo saca todo esto económico, el chip económico, entre comillas, porque era una consola más cara, pero entre comillas, por ejemplo, la Genesis era más cara que la Nintendo porque tenía un mejor procesador. Pero dijo Nintendo, vamos a hacer algo. Los cartuchos, algunos cartuchos traían un chip adicional al chip bueno, era un procesador como tal, pero vamos a llamar al procesador. Traían un chip adicional, ¿para qué? Para darle mayor carga a los juegos. O sea, es decir, los juegos de Super Nintendo se veían mejor, se jugaban mejor, sabían mejor que otras consolas porque algunos cartuchos traían un chip adicional. Es decir, tú tenías la oportunidad de tener una consola mejor porque el chip incluía precisamente un mayor procesamiento. Y es así que hubo juegos, por ejemplo, Star Fox tuvo un chip que es muy popular, creo que es que es el FX, que ya le daba la capacidad de procesar imágenes. Pero lo que voy, todo esto, toda esta historia de Nintendo es que fue una consola tan poderosa, tan versátil, que estuvo básicamente una década en los estantes. Claro, por ejemplo, el sonido de la consola lo hizo Sony. Y no sé si ustedes recordarán, pero los soundtracks eran increíbles. Y esto hacía precisamente que te da una sensación diferente. Miren, cuando yo jugué precisamente el primer juego fue el Mario World. Después creo que el siguiente juego que tuve la oportunidad de poseer, porque bueno, todavía no entrábamos en la dinámica de poder ir a cambiar cartuchos, eso fue posterior, o hacer algunos intercambios con algunos amigos y lo hice, pero creo que el segundo juego que yo tuve y que lo jugué y que dije, es una obra maestra, fue el Super Street Fighter, el 2. sí. Ya lo habíamos platicado, que lo habíamos jugado en las maquinitas, Cocatron, tú y yo íbamos a jugar a las maquinitas, pero el hecho de que lo tuvieras en tu casa, aunque claro, no era igual al de la maquinita seguía siendo mejores gráficas, Pero fue una pero excelente traslación. sí, sí, o sea, y creo que fue uno de en el top 5 de juegos más vendidos fue precisamente el de Super Street Fighter. Entonces yo cuando jugué Street Fighter era una cosa maravillosa y después yo les platicaba que había un videoclub a la vuelta de la casa donde podíamos comprar algunos juegos de video. También me hice algunos cartuchos porque tal como lo mencionaba Edwin, nosotros nos ganábamos los juegos. En caso, básicamente era, pues si tú sacas buenas notas, y creo que eso fue algo que a mí me propició para ser tan nerd, que básicamente, si mi mamá me dice, si tú tienes puro 10 o sea, era un estándar muy alto, Antes era yo, puro 10, quiero puro 10. Sí, es ajá, sí, o cierto. sea, puro 10 y O era sea, una no cosa, 9, no, no 9 no 8 no, mi mamá me decía, quiero ¿quieres puro 10. puro 10? Y yo sí quería un Sí, cartucho, un sí, juego sí, o era algo, típico. era no difícil, y no era como puro 10 en un mes, no, 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 o sea, tenías que lograr un El puro 10 10. global. Sí, y era difícil. La verdad es que sí, en ocasiones sí lo llegué a hacer y pues el premio era, no queda otra más que ir a escoger un buen videojuego, ¿no? Y generalmente ahí no teníamos nosotros la información. Muchas veces te llevabas por el juego, ya sea porque lo alquilaste, ya sea porque lo tenía tu compañero, o buscabas un juego diferente para poder intercambiar o jugarlo, o simplemente te dejabas llevar por el arte.
Sin embargo, había juegos que ya sabías que eran garantía. Y entonces yo les platico eso del sonido, porque muchas veces el sonido te atrapaba. O sea, yo me acuerdo que Street Fighter tenía un sonido increíble. Y un juego que no fue mío, pero que me atrapó por el sonido, indudablemente fue el de Super Contra. Bueno, es cierto, no es Super Contra, es el de Contra Alien Wars o Contra 3, Contra que ya, 3. ya lo platicábamos, que son esos machotes contra aliens. Pero realmente me atrapó muchísimo el soundtrack, el modo 7 cómo giraban. Y un juego que creo que me transformó, nunca fue mío, pero sí lo jugué porque lo alquilaba bastante, era el de Castlevania 4. El de Castlevania 4 lo jugué, fue de los juegos iniciales de la consola, pero yo cuando lo jugué, cuando lo alquilaba, era hermoso el soundtrack, o sea, te transformaba a una atmósfera de misterio, de miedo. Evidentemente, Castlevania no puede entrar en terror, bueno, quizás entre por el tema de Drácula y todo, pero realmente te transfería una atmósfera interesante. Y creo que eso es lo que tenía el Super Nintendo, que te da una atmósfera muy, muy, muy interesante. Y no sé ustedes cómo vieron. O sea, esa es la etapa que yo pienso que también el soundtrack, la música, las imágenes, el arte en sí, es lo que te atrapaba como videojugador. ¿O qué se acuerdan ustedes? Erwin. Sí, y es que ya estaba poniéndose de moda y la tecnología permitiendo el famoso sonido estéreo, que era dividir en dos canales. Teníamos el sonido monoaural, que prácticamente nada más a través de un solo canal venía mezclado todo el sonido con el NES, con el sonido estéreo. Ya los televisores, por ejemplo, traían dos bocinas, el canal L y R, el izquierdo y el derecho. Y lo que hacían con Super Nintendo, con este chip súper poderoso que Sony les creó para el audio, si tú abres el Super Nintendo vas a ver un circuito integrado firmado por Sony, eh, pues permitía tener bueno, ya después ese fue parte de un pleito que por Traición. ahí tuvieron entre Sony y Nintendo, ya les platicaremos, a ver Ahí si hablamos empezó de la traición. PlayStation, a ver si hablamos de PlayStation en los siguientes episodios. Eh, pero esto permitía que el sonido prácticamente te envolviera. Y de hecho, Konami, una de sus franquicias más famosas fue Castlevania, fue una de las más importantes, el soundtrack de Castlevania precisamente. Ya desde el NES con modo MIDI, traían esa parte que te envolvía en un entorno, yo diría como terror, acción, por así decirlo, porque no era propiamente del género, pero pues toda la parte esta de vampiresca, los monstruos, era como que una forma divertida, una forma de acción, aventura, de introducirte a los temas estos pues, vampirescos ahí de Konami, ¿no? Y sí, efectivamente, el Mario World, por ejemplo, que decía el del soundtrack, aquí Cocatron, pues traía sonido envolvente. De hecho, me acuerdo mucho que el Super Nintendo ya lo podías conectar con los tres cables divididos. A mí me tocó comprármelo por aparte, este accesorio, donde se dividían el audio en dos canales y el video por separado. A mí me tocó por separado porque tradicionalmente las televisiones traían el todo integrado con un accesorio que se llamaba RF Switch, el switcheador de radiofrecuencia. Lo metías de forma coaxial a tu televisión y ahí integraba todo. Pero si tú tenías este accesorio para dividir el audio y el video, podías incluso, yo me acuerdo que lo que hice fue partir mis cables, los de audio los separé, los partí y le hice una extensión hacia el estéreo de la casa que traía sus entradas auxiliares. En aquel entonces los estéreos todavía no traían la entrada pues directamente para game, porque años más tarde el gaming se volvió tan popular que ya prácticamente los estéreos posteriormente traían una entrada que decía, aquí va tu videojuego, ¿no? Así de popular se volvió el gaming. Antes se llamaba entrada auxiliar y servía para que prácticamente conectaras lo que se te diera la gana. Si tú lo conectabas al estéreo y tenías un estéreo de dos bocinas, o mejor aún, de 4 o 5 bocinas, los dichosos teatros en casa, el Super Nintendo se escuchaba espectacular. O sea, estabas jugando, por ejemplo, Super Mario World y te sonaba por detrás cuando agarrabas una monedita, cuando pisabas a un Cupa-Trupa. Entonces el sonido prácticamente te rodeaba por donde fuera, ¿no? Y ya que decir de los Castlevania, de Star Fox, de los juegos ya un poquito más modernos ahí con el Super Nintendo, ¿no? Algo que no quisiera dejar sin mencionar es que aquí un dato oficial dice que el Super Nintendo llegó a tener 1757 juegos ahí en stock, ¿no? Yo tuve la grata fortuna de en algún punto de mi historia reencontrarme con unos sobrinos que, no sé, creo que les mandaron de Estados Unidos o les trajeron de regalo, algo así,
una cajota así grandísima, grandísima, como de jabón, pero literalmente grandísima, con el Super Nintendo súper atiborrado de accesorios. Tenían más de 50 juegos. Wow. Digo, todo venía de Estados Unidos, entonces empecé a juntarme con ellos, obviamente me empezaron a prestar los cartuchos, empecé a ir a su casa a jugar mucho. Yo era muy distinguido porque siempre me llevaba con niños por los videojuegos. Desgraciadamente a mi bandita de la preparatoria no les latía mucho los videojuegos, les gustaba más el deporte y esas cosas. Entonces, empecé a empatar mucho con niños más pequeños. O sea, yo les estoy hablando que tenía 14, 15, 16 años y me llevaba con chavitos 7, 8, 9, 10, porque pues éramos, aficionadas de los videojuegos, entonces no tenía como que con quién y me llevaba con los chavitos, sobre todo cuando sus papás les empezaron a comprar consolas a ellos, pues hicimos la super mancuerna. Entonces tenían un chorro de juegos estos sobrinos y pues ahí la armábamos, ¿no? Tenían el adaptador para 4 controles, había juegos para más de 3 jugadores, tenían el adaptador y todo lo tenían oficial. Entonces yo la verdad estaba encantado, estaba maravillado por andar haciendo mancuerna con ellos porque pues tenían un súper tesorote ahí, ¿no? Entonces, tenían más de 50 juegos, la Super Nintendo o el Super Nintendo, es que a veces ya se me quedan los modismos que tenemos en un país y en otro, en algunos lados decimos él, aquí en México le decimos él a todo y en otros lados, como es la consola, le dicen la, ¿no? Pero bueno, ahorita como ya está el tema también de la inclusión, a lo mejor ya sea Le Super Nintendo, Le Super Nintendo, no sé, ¿no? Y bueno, otra cosa que a mí me gustaría mencionarles es el top 10 de los juegos más vendidos, que tiene mucho que ver con, quizá hubo calidad, hubo mucha demanda, etc., etc., ¿no? A ver cuáles les pega a ustedes recordar y aquí a nuestros queridos escuchan, ¿no? El número uno del más vendido al menos vendido, ¿no? El Super Mario World, número uno. El número dos estuvo Super Mario All Stars. El número tres, Donkey Kong Country. El número cuatro está Super Mario Kart, ¿no? También traía una banda sonora bien alegre, bien pegajosa la música. Hasta la fecha, Nintendo relanzó todo el soundtrack de todas sus franquicias fuertes en el Nintendo Switch. Después le sigue el número 5, el top 5 es efectivamente Street Fighter 2, el de World Warrior. Fue el primero donde no podías escoger a todos los personajes. Estaban los 4 últimos, los enfrentabas, pero no los podías seleccionar, ¿no? El número 6 es un ícono que a lo mejor merece un programa completo. El Donkey Kong Country 2, bueno, el número 3 fue el Donkey Kong Country 1, muy importante, ellos pertenecen al desarrollador Rare o Rare, como decíamos aquí en México. También tienen ahí su historia y su chisme interesante para con Nintendo, estos desarrolladores. Yo me acuerdo que los admiraba mucho a Rare, porque la revista Club Nintendo, les digo, publicaban o hablaban de figuras de programadores, prácticamente para nosotros eran como dioses, eran como los artistas, ¿no? Decían, no, pues es que Rare está dirigido por los hermanos Stamper, Chris y Tim Stamper, y ellos son y lo más, y ya van a trabajar el Donkey Kong Country. Entonces, de alguna manera mi Club Nintendo me enseña a que Rare es sinónimo de lo más, de la más alta calidad y que eran lo máximo, ¿no? Yo ya tenía muchos años que había sepultado muchas cosas en torno a los videojuegos y no tiene mucho que redescubrí el soundtrack de Killer Instinct ya para la versión de Xbox, que no es nada nuevo, o sea, realmente me perdí ahí en el limbo y se me hizo espectacular, es una de las cosas más impresionantes que he escuchado, el soundtrack de Killer Instinct, la versión de Xbox One, ¿no? Pero, bueno, ahorita, a ver si Panchito nos platicas un poquito qué pasó con Rare, con Rare y Nintendo, cuándo se pelearon, cómo estuvo, por qué se pelearon y qué pasó y desaparecieron. Sé que a final de cuentas se terminó vendiendo por ahí una jugosa cantidad de millones de dólares, ¿no? Pero bueno, para terminar mi rollo, el número 7 del top 10 de más vendidos fue The Legend of Zelda, A Link to the Past. Luego le sigue el número 8, Super Mario World 2, mejor conocido como Yoshi's Island. Ese juego a mí me súper recontrafascinó. El primer juego que introduce este tema de ser como dibujado a mano, como que está pinceleado por niños con crayones y temáticas muy alegres, muy divertidas. No por eso un juego infantil, era un juego de hecho muy difícil y lo sé porque no tiene mucho que lo volví a jugar y la verdad ya no lo pude volver a pasar como cuando estaba más chavito.
Y a mí lo que me encantaba es que te pintaba planos en distintas dimensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vas con el personaje y atrás se ve otra capa dibujada y más atrás se ve una capa un poquito más nublada con un escenario igual como que hecho con crayoncitos, igual soundtrack impresionante y unos gráficos de lujo, ¿no? Que creo que esa escuela la ha mantenido la franquicia de Yoshi hasta los últimos días, pero para serles sinceros y no me juzguen por ser chavorruco, pero ya no volví a sentir como que la misma sensación, a pesar de que han sacado cosas preciosas que hechas con estambre, hechas con cartón, con papiroflexia y todas estas cosas, el feeling ya siento que nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Del original Yoshi's Island, ¿no? Este fue el número 8 de la lista, el número 9, Street Fighter 2, Hyper Fighting. Fíjense, dos de la serie Street Fighter en el top 10 de los más vendidos. Recordemos que Street Fighter no pertenece a Nintendo como desarrolladores, es un juego de Capcom, ¿no? Y el número 10 fue el juego de Star Fox. Como dijo Panchito, que incorporó un microprocesador interno de video en el cartucho. Me acuerdo que yo lo llegué a desarmar, el juego de Star Fox, y traía un chip diferente. La tableta era un poquito más ancha, o sea, venía más cargada la circuitería, y pues lo que permitía es tener procesamiento gráfico adicional al que la consola ofrecía. Se supone que pues para poder permitir el procesamiento pesado que desplegara los gráficos famosos poligonales, ¿no? O sea, Star Fox, a mí honestamente no me gustó tanto el Star Fox original como el Star Fox en Nintendo 64, como el Star Fox 64, pero sí habría que reconocer que fue de los primeros juegos que introdujo el concepto de gráficos poligonales, o sea, la simulación de un escenario en 3D, y es que no era una simulación, era un escenario 3D en verdad, y unos polígonos que formaban las naves, porque pues, si ahorita van y lo juegan, pues van a decir, ay, ¿qué es este juego de geometría, no? Este, realmente haciendo las naves en 3D, ¿no? Este es el top 10, este es el dato cultural que les revive. Oye, güey, en tu top no aparece Metroid, Super Metroid. En el top 10 de más vendido, no, y No manches. es el top 10 oficial. Ahorita te lo voy a buscar. Super Metroid de Nintendo es el número 33 en los más vendidos. Pácatelas. Sí, es el número 33. Y fue de las franquicias más poderosas después. Bueno, hasta la fecha. Sí, pero Y es, está lejano, fíjate, un y es poquito un lejano. juegazo Super Metroid, ¿eh? Es un juegazo, súper juegazo. De hecho, pues creo que tenemos que hacer nuestro top 10 nosotros. Sí. No en base a ventas. Bueno, 12 Street Fighter. Esto es en base a ventas y en todo el mundo. Muy importante recalcarlo. Sí. Sí, claro. Y es que Street Fighter, bueno, pues es que fue una cosa increíble. Pero hablando de Star Fox, de hecho, Star Fox tiene mucho que ver con la empresa Rare, que ahorita lo mencionabas. Pero Star Fox, sí que algo que aún yo coincido contigo, Edwin. Creo que a mí Star Fox 64 fue un mega juegazo. Desde mi punto de vista, es el Star Fox favorito. Creo que hasta ahorita Nintendo no ha podido revivir la saga. Sí sacó su Star Fox para GameCube, sacó creo que para Wii, sacó también para... Es que no, realmente creo que Star Fox de 64 no ha habido otro juego de mayor realce. De hecho, como dato curioso, Star Fox, todavía Nintendo, a pesar de que ya estaba muerta, por así decirlo, o sea, en el 2003 dejó de trabajarse o producirse la Super Nintendo, pero fíjense que todavía Nintendo publicó ya precisamente en el 2017 un juego de Super Nintendo que fue el Star Fox 2. O sea, el Star Fox lo trabajó, nunca lo publicaron. Ah, en la mini, ¿no? Y lo sacaban en la mini, y que Ujú. actualmente está en servicio de Switch Online. Pero fíjense, todavía es tan emblemático el Super Nintendo que en el 2017 publican un juego nuevo. Wow. Pero el punto es que todos esos juegos que nos mencionas creo que sí marcaron ahí una historia interesante. Creo que, bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar estos top 10 de ventas, pero realmente ahí vemos algo importante. Ya, creo que bueno, voy a platicar de Rareware, de Rare, porque o Rare, como le conocíamos en México. Rare, o Rare, fue una empresa que fue creada por dos hermanos, Tim y Chris Stamper, es de Inglaterra. Ellos crearon el juego de Battletoads.
que platicamos, que los mencionamos ahí como de manera honorífica dentro del top. Vamos a enseñar el top que preparamos para NES de los chavorrucos de Calabozo Geek. Pero ellos crean Battletoads. Battletoads fue un éxito. Después Nintendo ve que empiezan a tener trabajo muy interesante y los manda a llamar a Japón. De hecho, empiezan ellos a sesionar y después de algunos trabajos decide Nintendo comprar el 49% de las acciones de Rare. Y básicamente ellos generan uno de los arcades emblemáticos. ¿Te acuerdas que lo platicabas, Edwin? El de Killer Instinct. Sacan Killer Instinct que después sacaron su versión en Super Nintendo, que no era lo mismo. Era muy buena, tenía un soundtrack increíble. Y de hecho, el cartucho era de los pocos cartuchos que estuvieron entintados. Por ejemplo, el Zelda salió en gris, no salió en dorado. Y creo que fueron muy pocos juegos que salieron en colores. Yo solamente recuerdo dos, que es el Killer Instinct en color negro. Negro. Y uno rojo, que era el de Maximum Carnage, Ah, sí. Spider-Man, De Marvel, de sí. Marvel. Y creo que yo no me acuerdo de otro color, que haya habido otro color. Posiblemente lo haya habido, pero yo no lo recuerdo o no lo jugué. Pero prácticamente este Killer Instinct es una cosa interesante. Después sacaron dos juegos en Donkey Kong Country. ¿Y qué fue lo que hace de importante? Que era un juego que era rendereado, es decir, los personajes eran modelos de 3D en dos dimensiones. Y eso revolucionó increíblemente lo que es el Super Nintendo. Después salió el Donkey Kong Country 2, que también tiene una banda sonora increíble. Y después salió el Donkey Kong Country 3 también para Super Nintendo, que ya realmente a mí no me enganchó. Pero estamos hablando de todo eso. Ya después Rare fue un super casa productora en Nintendo 64. Generó títulos como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, el famoso GoldenEye, que es el precursor de todo lo que es Fortnite, de todo lo que es Call of Duty actual. ¿Y por qué yo es el precursor? Porque claro, ya existía Doom, pero GoldenEye fue el primer juego multiplayer que enganchaba a las personas. Por la Y innovación. total, ya nada más no hablar un poquito de Rare, actualmente Rare ya es de Microsoft y todo sucedió así porque Rare sacó un juego que para mí creo que fue uno de los mejores juegos del 64 que se llama Conquer Bad Fur Day. Ah, Pero, buenísimo. y quise hacer una temática adulta, ¿no? O sea, ya hablaba Sí. temas controversiales, adultos, tenía cierta... Oye, pero originalmente Conker seguía la línea de Banjo, ¿no? O sea, era un juego light y a Banjo-Kazooie. Tengo entendido que como que se sentaron y dijeron, híjole, pues como que ya se ve muy parecido, ¿no? Según mal recuerdo, ¿no? Sí, sí, Conquer era un juego, originalmente era Conquer de Seven Bad Tails Fur Day. o... ¿No era No, Bad no, Fur no. Day? Pero no, primero sacaron una versión, un prototipo que era Conquer, algo de no sé si era Seven Tails o las Siete Colas, algo así, un juego muy, muy, muy infantil. Entonces, ¿qué hace Rare? No, pues saben que vamos a sacar un juego infantil, no conviene mucho y no sé, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero para los finales del Nintendo 64, y creo que fue algo que mató a la consola, es que ya los jugadores que crecimos con Nintendo, con Super Nintendo, para el Nintendo 64, pues ya estábamos un poco más maduros. Y ahí fue donde le pegó Sony, aunque creo que el éxito de Sony, por lo menos en Latinoamérica, fue la piratería. No fueron los grandes juegos, sino fue la piratería. Luego hablaremos de eso, cuando hablemos del PlayStation. Pero realmente ya los juegos de Sony eran mucho más maduros. Vamos, estamos hablando de un Resident Evil, pues muchos juegos ya con temática mucho más madura. eh, Castlevania Symphony of the Night. Ese fíjate que todavía está un poco familiar ese, pero sí es un poco más maduro. Pero la realidad es que ya tienen historias RPG más maduros, más violentos, claro, algunos tenían ya con cierta sensualidad entre los cartuchos, por así decirlo, o bueno, entre los juegos, porque no eran cartuchos. Y entonces, ¿qué hace Rare? Bueno, vamos a sacar un juego maduro. Y deciden sacar este de Conquer Bad, que para mí es un juego que merece hablar en un podcast. Tuvo una edición en Microsoft. Y a eso o sea, no le gustó a Nintendo porque tuvo muy, muy malas ventas. ¿Y por qué tiene malas ventas? Oye, lo sacan al final de la consola de Nintendo 64. Es un juego maduro que obviamente, imagínense papás que ven compran un juego que sea infantil de una ardilla muy, muy sonriente y tiene temática muy sugerente, muy, muy subida de tono.
pues, ¿qué hacen los papás? Obviamente no les agrada. Y es que Nintendo siempre fue muy conservador, ¿no? Sigue Sí, siendo, ¿no? Sigue siendo. Creo sí. que lo platicábamos, creo que Coca y yo en otra ocasión, Edwin, platicábamos Coca y yo, que lo que tiene Nintendo es que si tú quieres un juego familiar en donde se van a divertir muchas personas, te vas por Nintendo. Bueno, Eh, pero ahorita, o sea, sí sigue siendo, pero como que dijeron, ay, ¿saben qué? Estamos perdiendo unos cuantos milloncitos. Ya dejen que los personajes arrojen sangre, ¿no? En lugar de burbujitas cuando son golpeados, ¿no? No sé, por decir, ver un Mortal Kombat en Nintendo Switch, un Mortal Kombat 11, por ejemplo, pues ya como que dieron un poquito de apertura, pero pues yo creo que es por más tema ventas que, que por cómo piensan ellos. Claro, pero si somos objetivos, como chavorrucos que somos, pues yo veo, por ejemplo, Mortal Kombat 11, por citar un ejemplo, y creo que en la Nintendo Switch, aún con descuentos, lo más barato que lo puedes encontrar es en 600 pesos. Y yo voy a Steam y lo veo en 120 pesos, en las ofertas, pues, ¿qué dices? Sí, pero no es lo Sí. mismo jugar en Steam o en la computadora que jugar pues, en la casa, o sea, en la tele, y ya, o sea, Que tú bueno, de la llegas, prendes. computadora le pasas la señal Claro. a la pantalla ahorita. Bueno, sí, Y, Esa sí, es de la hecho sí. ventajota. y si son más objetivos, bueno, Xbox, bueno, está el Xbox, también es mucho más económico que Nintendo en el costo. Y ahora que sacó el Game Pass, claro, no tiene el Mortal Kombat 11, pero el Game Pass, o sea, ya te permite jugar en tu celular. O sea, ya no necesitas tener el Switch. Tú decías, no, es que el Switch te lo puedes llevar hasta en el baño. Pues ya en el celular te compras un control y lo juegas en el baño. Pero bueno, es otro tema que vamos a hablar. ¿Qué pasó? Que Rare se fue al traste porque realmente Rare ya no es lo que era. Porque pues ya tuve ese problema con Nintendo, Microsoft le empieza a hacer ojitos, compra el 51% de Rare, que le quedaba, y el 49% de Nintendo dice, pues ya no los quiero, te lo vendo a Microsoft. Entonces ya actualmente Rare es totalmente de Microsoft. Y Y de hecho, sobrevaluada para mi gusto el costo, ¿no? sí, sí, no, sí, lo compraron a una cosa de nada. Aunque Es que Rare, ¿saben cómo? A mí se me figura que Rare es como Pixar, ¿no? O sea, una empresa que tuvo un auge altamente creativo en el pasado y de esas cosas que tú estabas como que siempre a la expectativa de a ver cuál es el siguiente juego que van a sacar, porque, o sea, es garantía de revolución. O sea, Pixar es más o menos algo así. Garantía de que te van a traer la super historia, ¿no? Como que la super película. A Xbox le costó, fíjense, 375 millones de dólares, 375 millones de dólares esa adquisición. Estoy viendo aquí el dato. Te digo, para mí ya estaba un poquito sobrevaluado porque cuando lo compran ya no producían como tanta calidad, ¿no, Panchito? ¿Cómo ves? no, ya realmente creo que no. Creo que la época de Rare, o sea, donde tuvieron los mayores auges fue con Nintendo. Creo que lo más rescatable del Nintendo 64 fue precisamente los juegos, los títulos de Rare. Y sí hubo juegos muy, muy buenos, pero creo que Nintendo 64 nos deja mucho a deber comparado con la Super Nintendo. Y bueno, pues prácticamente eso es lo que pasó con Rare. Y dentro de la lista de juegos, pues sí, o sea, no hay manera de cómo discutirlo. Creo que Capcom se catapultó en América gracias al Super Nintendo. O sea, sí es cierto que Capcom era la reina de las arcades, pero aquí en América, pues miren, juegazos como Mega Man X, también ahí sacaron muchos juegos de Disney, lo sacó Capcom como el de Aladdin, Aladdin, y otros más. El Rey León. También el Rey León, que fueron hits que, bueno, ya saben que yo odio a Disney, pero fueron unos juegos muy, muy, muy buenos. Había que jugarlos porque pues no había otra cosa. No, Ya los agarrabas por despecho. y eran juegos muy, 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 muy buenos. O sea, Sí, eran Capcom buenos. sacó, sí, sean muy, muy buenos. También sacó el Super Ghosts Goblins, Capcom, que era una traslación del arcade muy, muy bueno. Entonces, realmente Capcom creo que se catapulta como un creador de videojuegos muy, muy poderoso. Y creo que Konami también mucho de su éxito fue gracias al Super Nintendo. O sea, hablamos de Castlevania, después Castlevania X, Drácula X, o también estamos hablando de Contra, los juegos de fútbol. Fíjense bien, a mí no me gustan los juegos de fútbol, pero Konami sacó un juego que era el International Superstar Soccer, El que ISSS. ajá, que yo tenía una versión pirata, Yo tuve el Deluxe.
Ajá, el siguiente. pero era un juego buenísimo. Creo que le saca 3 veces al FIFA. Como para que nos haya pegado a la pantalla a quienes no nos gusta el fútbol. A mí no me gusta y me pasaba las horas jugando el International Superstar Soccer también de Konami. Sí, era un Y, juegazo. y aparte tenía una narrativa, ¿no? O Sí, sea, kickoff o cosas así, y que realmente te trasladaba a otro mundo. Es cierto, los que no nos gustan los deportes, eso te daba el Super Nintendo, ¿no? Inclusive había juegos que salían a la par en Genesis y en Super Nintendo, pero en Super Nintendo los disfrutabas muchísimo más. Y eso que tenía limitaciones, o sea, ya les decía, la resolución era menor, tenía ahí cuestiones de procesamiento un poquito mejor, pero Nintendo se la sacó muy bien y exponencializó esta consola hasta donde nomás pudo. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, ya cuando salió el Nintendo 64, todavía se le ocurre, bueno, poquito antes se le ocurre a Nintendo decir, voy a renovar la consola. Y la sacó con un modelo un poquito diferente, misma consola, algunas cositas diferentes, más reducida de tamaño, y famosa versión Junior que le llaman. es la versión Junior. Y esa versión precisamente todavía siguió comercializándose hasta el 2003. Entonces estamos hablando que, vamos, creo que el Super Nintendo es lo que marcó nuestras épocas. Y Cocatron y yo precisamente pasamos muchas horas, bueno, del poquito tiempo que a veces yo les platicaba que nos reuníamos de vez en cuando en cumpleaños así. Pues pasábamos horas jugando varios títulos, o sea, de Super Nintendo él llevaba los suyos, alquilábamos, cambiábamos, buscábamos, y creo que es lo que marcó precisamente esta tendencia del Super Nintendo, o sea, el poder adquirir. Y creo que no hay otra consola que haya tenido tantos juegos, y la mayoría eran buenos, o sea, sí había juegos malos, pero podías jugar lo que quisieras. Sí, Pues pero yo un creo juego que malo que digas así, tan malo como E.T., no, no, no creo. O sea, ¿qué juego malo que dirías? No manches, este juego está horrible, no lo vuelvo a jugar en mi vida? yo jugué un De juego Super de Nintendo. Super Nintendo que se llamaba Draken. Aquí les voy a conseguir un fragmento. Era un A juego ver, como que de un mago, de un guerrero y cosas así. Draken. Estaba bien raro. A mí se me hizo muy feo, pero pues como les digo, como no había otra cosa, trataba yo de entenderlo, de pasarlo. Y eso ¿y si te ahorita me vino a la gustó? cabeza. No, 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 o sea, es un juego que te podría decir, es un juego feo, ¿no? Bizarro, extraño. Ahí les voy a poner el dato en pantalla para que lo vean, pero cosas así, ¿no? Pero pues sí, o sea, trayendo ya igual y para ir cerrando este episodio, trayendo a mención para que no se nos pase y se quede en la injusta lista del top 10, porque a mí las listas de los top siempre se me hacen injustas porque muchas cosas muy buenas se Sí. quedan ahí, ¿no? Pues sí les traigo a mención, por ejemplo, los Final Fantasy, Dragon Quest, F0, juegazo, ¿no? Super Mario RPG, Chrono Trigger. Nintendo por ahí tenía una alianza interesante con Squaresoft, que al igual que Rare, al igual que Konami, siento que los descuidó a estos licenciatarios y cuando Sony les empezó a coquetear con el PlayStation, se le fueron yendo para allá y empezaron a trasladar sus mejores franquicias. Es un gran error desde mi punto de vista, ¿no? De Squaresoft, Secret of Mana, los Mortal Kombat, del Mortal Kombat 2 también, igual que Street Fighter, fue una excelente traslación del arcade, o sea, poderosísimo que se veía el Mortal Kombat 2 ahí, aunque sí le redujeron un poquito los niveles de sangre. Final Fight de Capcom también era un juego que yo me pasaba en arcade las horas tratando de terminarlo, un juego bien difícil. También lo trasladaron al Super Nintendo, ¿no? Los juegos de Kirby, por ejemplo, Metroid, que está injustamente Discoca en el 33, ¿no? También trajeron Mortal Kombat 3, otro de deportes que yo, si un deporte estaba en mi última lista de prioridades, llegar a agarrar un balón era el básquetbol, pero el juego de NBA Jam Tournament Edition estaba genial, ¿no? Buenísimo, sí. Estaba buenísimo, buenísimo cuando tenías que, la bola se te ponía de fuego y podías Ajá. encestar desde el otro lado Oh, de 3 puntos, ¿no? Les digo, ese juego de los Looney Tunes también de básquetbol estaba buenísimo, donde te aventabas bombas y todo eso. Otro juego revolucionario también de Capcom fue Mega Man X, o sea, Mega Man ujú. X rompe con toda la línea que Mega Man traía de atrás y pues prácticamente
revoluciona, igual buen soundtrack, buena temática, buena historia, aunque repetían y un poquito de lo mismo, fue buenísimo, ¿no? También introdujeron el juego de Pilot Wings, a mí nunca me gustó, yo no sé cómo vendió tanto Pilot Ujú. Wings, lo presumían mucho en el programa que se transmitió muchos años en México, aquí de Nintendo Manía. Cuando salió Nintendo 64 fue de los primeros juegos. Pilot Wings salió desde Super Nintendo. A mí la verdad se me hacía un juego horrible. Es un juego de simulación de aterrizajes, paracaidismo y todo eso, pero por mucho amor que a mí la revista Club Nintendo y Nintendo Manía me inculcaron, nunca me terminó de gustar este Pilot Wings, pero está en la lista de los más vendidos, ¿no? Ahí del Super Nintendo. Y pues bueno, son algunos a mención que están entre la lista de los más populares, no entre la lista de los juegos que precisamente a nosotros nos marcaron. Valdría la pena nos echáramos una lista personal y mencionáramos por qué cada uno de esos juegos fue emblemático, o las historias curiosas ahí, los chismecillos que hubo detrás ¿no? Entre las empresas, que si se pelearon, que si no se pelearon. Les digo, yo estaba encantado cuando Nintendo tenía esas exclusividades, esas alianzas interesantes con Squaresoft. En aquel entonces Squaresoft era una compañía, Enix era otra compañía. Ahora eran juegos que para los RPGeros, no sé cómo les llamen a los fanáticos de los juegos de rol, de los juegos RPG hoy en día, yo así le estoy inventando la palabra, pero les encantaban los desarrollos de esa compañía. Entonces, pues Sony se los empezó a llevar. Les ofreció, yo creo que mejores contratos, mejores números, mejor infraestructura, porque es algo que se decía mucho. ¿Sabes qué? Aquí en Sony PlayStation, puta, tienes cantidad de megas abismalmente más arriba que los que te ofrece Super Nintendo, pues para que le pongas video, para que le pongas el audio que tú quieras, para que te explayes sin tener que comprimir tanto tu trabajo, que es una de las cosas que Nintendo mantuvo castigado mucho tiempo a sus desarrolladores, ¿no? O sea, el hecho de fabricar en cartucho te daba muy poquitos megas y tenías que comprimir demasiado tu trabajo. Esa es una de las razones por las cuales a veces cuando trasladaban un juego de arcade a consola, le sacrificaban un montón de cosas. Caso Killer Instinct, por ejemplo. Killer Instinct era espectacular en arcade y tenía, por ejemplo, cuando ganabas o los intros de los personajes, unos intros, en aquel entonces le llamábamos cinemas displays, y todo se castigaba en el videojuego, no lo incluía, ¿no? Pero pues aquí tenía siempre la revista Club Nintendo diciéndote, pues no incluye los cinemas display, pero fíjate que le movieron le mejoraron la movilidad y eso hace que todo sea mejor, ¿no? Y saben que nosotros nos creíamos todo eso, o sea, nosotros nos la tragábamos y siempre que había los debates y eso con los cuates, no, pues es que es mejor porque aquí, y todo ese argumento que te vendía la revista Club Nintendo, me acuerdo bien perfecto, venías y lo debatías y lo defendías y aquí con tus cuates, ¿no? Así tal cual repetías las mismas palabras que los redactores de Club Nintendo te inculcaban de alguna manera, ¿no? Yo la verdad es que me la tragaba toda, me costó un par de años, como que empezar a abrir un poquito la mente y decir, o sea, realmente me estaban viendo la cara los de Club Nintendo, o sea, realmente el traslado de esta versión, insisto, de ejemplo, el caso Killing Instinct, no era mejor, o sea, no se igualaba. Que obviamente sí había muchos casos como los de reconocerse, como el caso Street Fighter, el caso Mortal Kombat, pero había muchos otros que la verdad es que sí nos veían la cara los evangelistas de Nintendo en México, ¿no? Pues así Ah, es. y también en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos Nintendo Nintendo Power Power. hacía la misma labor, de hecho, tienen su podcast hoy en día y hacen la misma labor de decir, qué maravilloso es Nintendo porque nos ha visto donde vamos a pagar más y ahora nos va a dar servicio en línea donde nos va a dar 5 juegos de Nintendo 64, nos va a dar 6 de Sega Genesis y nos lo va a vender al mismo precio del Game Pass, pero bueno, Nosotros decimos las cosas como son, ¿eh? sí, claro, claro. Entonces, claro que nosotros, pues sí, todos, o sea, esta generación rara entre Millennial y Generación X, que somos nosotros, pues crecimos idolatrando a Nintendo, pero es que la realidad fue lo que llegó a México. Realmente Genesis, yo no conocía a nadie que tuviera una Nintendo Genesis. ¿Tú, Cocatrón, conociste a alguien que tuviera una Nintendo Genesis? Un primo, pero me caía mal y nunca me invitó a su casa y pues no lo jugué, entonces, ¿Tú, no. Edwin, conociste a alguien que Sí, tuviera... sí, y era el pleitazo, sí, era el pleitazo ya sabes, la mía es mejor y el juego de Sonic es mejor que todos los de Mario y así. Eh,
era una diferencia, yo la veía como que de personalidades, o sea, los que traíamos la personalidad Nintendo éramos como, así como decía, como más calmaditos, más ovejitas blancas y esas cosas, y los de Sega eran rebeldones, eran más de romper esquemas y todo eso, eran más punk. Bueno, no sé si se acuerdan, no sé si alguna vez vieron acá en México no se dieron mucho, o sea, yo los veo ahora por cuestión, ese tema del retro y la nostalgia y conocer un poco, pero los anuncios que sí se hicieron en Estados Unidos de Sega eran lo que tú mencionabas, ¿no? Sega es así como que los más rebeldes, Nintendo son los ñoños, Sega son así los más vivales. No, y sí, de hecho hay una viejita diciendo, ay, ¿por qué Sonic no es como Mario, así todo tranquilito y todo? Ah, sí. Y casi siempre Sega quiso comerse a Nintendo y pues no lo logró. Creo que eso, No. no, ya ahorita ya Nintendo vive de viejas glorias, creo que es algo que debe de cambiar. Y ya lo platicaremos, que de hecho, uno de los desastres de Gunpei Yokoi fue este visionario, creador del NES y tantas cosas, los Game Watch, el Grappling y también el Game Boy. Portátiles. Este, el Virtual Boy fue, creo que la consola que quiso competir, o sea, ya con Sony. Fue un asco el Virtual Boy. La sacaron muy apresurado. Era una consola que también te la ponías, porque sí la llegué a utilizar en algún momento también de otro primo que tampoco me caía muy bien porque no prestaba sus juegos ni sus juguetes. Y en ese momento, pues igual se distrajo o se fue a la escuela y yo fui a su casa y me puse esa cosa y sí te empezaba a doler la cabeza. Como que no, me acuerdo que jugué el Mario Tennis y sí como que te empezaba a doler la cabeza y como que no sabías bien qué rayos pasaba. No era muy agradable y además todo monocromático, era todo rojo. Horrible. Entonces, sí, sí estaba horrible. Sí, fue una pérdida. Pobre Yokoi. Ahí ya creo que se hizo un poco de seppuku. Dijo, adiós, maldita sea. Y se Se, torturó. se redimió con el Game Boy Pocket, pero a lo que vamos es que, pues eso fue la historia de Super Nintendo. Realmente el Super Nintendo creo que nos marcó a todos nosotros por esa gran inmensidad de juegos. Y algo importante que quiero mencionar, y Edwin lo dijo, son los RPG. Creo que los RPG, a pesar de que está el Final Fantasy, pero la realidad es que por lo menos en nuestra generación no habla, o sea, en la generación habla hispana, este, no podemos disfrutar los RPG porque estaban en inglés, o sea, Final Fantasy estaba en inglés, algunos que medio lo mascaban lo pudieron jugar, pero creo que hasta el Super Nintendo, es decir, hasta los noventas, es cuando ya estamos un poco más maduros y agarramos un diccionario y como podemos tratamos de entender y empezamos a jugar los RPGs. Secret of Mana, había uno que se llama Secret of Evermore. El juego que me encantaba, que no figura dentro de las listas, es uno que se llamaba Illusion of Gaia. Tenía Ah, una historia muy buenísimo. interesante. Y había prácticamente muchas cosas que nos hacían sentir ese feeling, ¿no? Y creo que fue lo que nos trasladó Super Nintendo. Y creo que por eso, desde mi punto de vista, para mí es la mejor consola que ha existido. No sé para ustedes, ya para cerrar. Definitivamente. Sí, definitivamente. Sí, es una consola que todavía tenía esa sensación de amor, ¿no? Que las cosas se hacen por amor, no por dinero, y ahorita ya, pues básicamente todo se hace por lana. Y sí, el Super Nintendo es puro amor. Y creo, no sé si les pasa a ustedes, que son de los juegos que los tocas, o sea, los juegas ya sea en emulador, ya sea en Nintendo Online, o ya sea en la mini Super NES, o en donde sea los tocas, y te enganchan todavía, o sea, son juegos que puedes, jugarlo y te enganchan. O sea, por ejemplo, yo juego los juegos de NES, que mencionamos que eran muy, muy buenos, la realidad los juego un ratito y, chido, nostalgia, ahí se queda. Pero el Super Nintendo es algo que te puedes enganchar. De hecho, ahorita eh, eh, ya lo habíamos platicado entre nosotros. Los próximos podcasts de octubre vamos a hablar un poquito de la temática de los juegos de terror, entre otras cosas. Y precisamente ahorita Nintendo va a sacar un juego va a ser el Metroid Dread.
A lo mejor nos subimos al tren del internet y hablamos un poco acerca de la saga de Metroid, pero miren, yo estoy jugando Super Nintendo de nuevo, estoy jugando el de Super Metroid de nuevo, o sea, lo acabo de jugar, apenas ayer quise jugar Castlevania 4 para recordar todo el modo 7 y demás, y son juegos que te trasladan y te sigues, no es tanto la nostalgia, te siguen enganchando, o sea, son juegos que están ahí, ¿no? Y que, vamos, no, como creo que Edwin lo mencionó en un podcast pasado, y cuando hablamos de Nintendo, a las nuevas generaciones, o sea, no piensen que son acartonados, regresen, vean los pixeles, pero si nos vamos a Super Nintendo y a las nuevas generaciones que no los jugaron, tomen el juego que quieran de Super Nintendo y yo creo que se van a poder enganchar fácilmente. Sí, extremadamente divertidos. Sí, o sea, Super Metroid es de los juegos que no lo jugué inmediatamente que salió, pero lo jugué por tu recomendación y cuando era chavo, y buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me acuerdo que sí, sí, era básicamente lo mismo que el Metroid, pero porque estaba creo que también en el mismo planeta, ¿no? Solo que Era le otro, metieron. ¿Era otro planeta? era la No. continuación. Sí, supe que era la continuación, pero el mapa era casi, casi lo mismo. Y de hecho O, bajabas. no, sí, cierto, Era el mismo el mismo planeta. planeta, era Cebes, tienes razón, Sí, era sí, el es mismo Cebes. planeta, porque inclusive hay una parte en donde encuentras esa Mother Brain que está todo destruido, donde estaba el Exacto. jefe, era el mismo Sí, planeta. sí, sí, era el Sí, mismo planeta. sí, ya me acordé, sí, cierto, pero bueno, era algo que te trasladaba y sí, yo te presté ese Super Metroid y era esa, precisamente ese feeling, el mismo Sí. planeta, nada más que tiempo posterior, que la historia, creo que merece platicarlo en otro Metroid, fue Metroid, después fue un Metroid para Game Boy, el Super Metroid. Y ya después sacaron Metroids extraños, para Cube, para Wii, que son el Metroid Prime, pero básicamente es la historia. A ver qué nos depara Nintendo con Metroid Dread. Pero Me parece que regresa lo mismo, ¿no? Al sistema 2D, porque ya estaban metidos mucho en el 3D y eso como que no pegaba mucho, o no jalaba muy bien. En el 64, por ejemplo. Y ya ahorita regresaron al 2D y parece que está bastante chido, quién sabe. Tú ya lo pues apartaste, ¿no? ya lo platiqué, sí, lo he apartado. Vamos a ver qué tal lo platicaremos a lo mejor en próximos episodios. Porque bueno, acuérdense que Calabozo Geek es trasladar a todas las nuevas generaciones en una época anterior. Aunque vamos buscando precisamente, ¿por qué no hablar de juegos nuevos para pues no estar tan chavorrucos? Pero bueno, eso creo que lo veremos en próximos platicos. No, pues si sigue saliendo. En próximos programas, perdón. Es que tenemos que platicarlo porque, por ejemplo, estamos hablando de Metroid, tenemos que hablar de lo nuevo de Metroid, ¿no? También. De Zelda, pues ya viene la segunda parte de Zelda, que se supone que es la primera historia de Zelda. Ah, y con Metroid, se supone que ya acaban la secuela, o sea, se supone que tiene un final. No sé exactamente por qué le dicen que va a tener un final, pero eso es lo que dicen todos los creadores, o por lo que dijeron en el Nintendo Direct. No entendí Ahí, por qué. ahí veremos. De hecho, le han hecho mucha publicidad. Yo me enteré aquí que Samus fue adoptada por los Chozo. Eso yo no lo sabía. Que es esa ¿Por quién? raza. Los Chozo es la raza que. El traje de Samus, que se puede hacer bolita y va teniendo updates, es una raza que se llaman Chozo. Pero yo no sabía que había sido adoptada por ellos. Pero bueno, Ah, es otra historia. ok. Pero bueno, creo que ya es tiempo de terminar este programa. Ya nos veremos en el próximo capítulo, pero no sé si antes de terminar, Edwin Cogatrón, algo, palabras finales, algo que quieran mencionar de ya sea del Super Nintendo, de Calabozo Geek. Visitar todas las redes sociales, las encuentran como Calabozo Geek, la que sea de su preferencia. Y échense una vueltecita para jugar. Como dice Panchito, les va a encantar, les va a enganchar. No es como el Super NES, que lo juegas un ratito y ya, ahí quedó, ¿no? El Les va a NES, el NES. enganchar. Sí, el Super Nintendo. Listo. Sí, de hecho, pues quería hacer una pequeña comparativa del Nintendo Direct con el PlayStation Showcase, que pero pues ya es hablar de juegos nuevos, ¿eh? Entonces creo que mejor lo dejamos para otra ocasión, porque a fin de cuentas del Nintendo Direct pues, hay cosas que sí llamaron la atención, como el Metroid Dread, como pues creo que básicamente eso, no me llamó mucho la atención otra cosa más que Castlevania, por ejemplo, Advanced Collection, pero y sí siento que PlayStation todavía le sigue dando un poquito más de qué hablar. Ya en la jugabilidad ya dices, ah, pues me gustó más Nintendo,
o me gusta más Nintendo, o más los juegos de Nintendo, o tienes más tiempo o quieres invertirle más tiempo a los juegos de Nintendo. Pero siento que PlayStation ahorita, por ejemplo, que tú odias PlayStation, no sé por qué, porque te encanta Nintendo, eres el club, es hashtag Nintendo. A mí me encanta Nintendo, pero pues también digo, PlayStation tiene cosas hermosas. Y en este caso, pues estaba lo de la, los nuevos juegos de Marvel Spider-Man. No sé qué te parece, Pancho. ¿Has jugado Marvel Spider-Man? Sí, sí los he jugado, son juegos muy... bueno, el juego de PlayStation 4 era una cosa, una genialidad. Sin embargo, bueno, no vamos a entrar ya en mucho, porque es otro más, siento Es que otro, ya, completamente. pero ya siento que Sony lamentablemente se está estancando y eso pega, o sea, ya vimos Sí, con Atari, pega, o sea, Sony se está destacando, nomás está sacando God of War y Spider-Man, que son sus sí, exclusividades, y ya de ahí, y también Nintendo se está estancando sí. terrible, o sea, Y sigue con aquí, Mario, sigue con... Bueno, que Mario, el último Mario, el Mario ¿cómo? Odyssey, está hermoso, es una obra maestra y sí realmente es muy diferente a los demás anteriores Marios. bueno, pero Mario Odyssey ya tiene 2 años que salió. Ahorita nos regalan, fíjense bien, esto es algo que todos los que compraron Cocatrón, tú compraste el juego de Mario 3D All Star, que era Ajá, que sale Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy, y ahorita Remasterizados. y ya vas a poder jugar nada más el el, 64. bueno, Mario 64, el Sunshine ni el Galaxy lo puedes jugar todavía en Switch, a menos que ok. compres eso. Está bien. Pero es algo que digo, que Nintendo no, o sea, siento que, o sea, sí, el Nintendo Switch promete, es una consola interesante, con deficiencias técnicas, como lo de el Joy-Con Drift, que dejan de funcionar. Pero yo Bueno, creo que ¿crees que sea buena idea ahorita, en este momento, comprar un Nintendo Switch? ¿O ya esperarse a la siguiente generación de Nintendo? Que no sé si vaya a existir. ahorita no creo que la tenga pronto, No hay nada anunciado. No, no, ni que vaya a existir, ¿eh? y No ves que sé. sacaron su Switch OLED, que era el Switch Pro. Ujú, sí. Aquí, bueno, es que creo que lo debemos de platicar en otro podcast, pero contestando tu pregunta, ahorita comprar una Nintendo Switch, no lo sé, depende cuál sea tu público, que vayas. Porque ahorita realmente creo que la consola que conviene es Xbox. Pero bueno, eso lo platicaremos después. Pero para cuestión de tiempo, o sea, digo, si voy a comprar un Nintendo Switch ahorita, ¿crees que me dé tiempo de comprar o jugar los juegos que están dedicados para Nintendo Switch antes de que salga la nueva generación? ¿O que sea comido por las demás empresas? Es que yo te diría ahorita, no lo sé, es que depende de tus gustos. Mira, es que Xbox, ojalá y nos patrocines. Microsoft, escucha, no, no, siento que ya Xbox, en cuanto costo-beneficio, está muy bien. O sea, sigue con su retrocompatibilidad. O sea, si tienes la Xbox One, puedes jugar lo nuevo. Si tienes la Xbox X o eres de presupuesto más austero, la Series S, puedes jugar lo que quieras. Y creo que su Game Pass se está comiendo el mercado, pero eso lo platicaremos Sí, después. O sea, sí, 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 sí. a pesar de que soy fan de Nintendo, tú lo sabes, tú sabes que mi mascota, aunque no te gusta, Mario es mi favorito, tengo todo de Mario, amo a Mario, pero realmente, si yo me dieran a escoger que nada más puedes escoger una consola, yo creo que me queda con Xbox, Ok. Ahorita, en Por- este momento. en este Ujú. momento, en ese momento. ¿Por qué? Porque Nintendo aboga a lo que es la chavorruquez, a la nostalgia. Trata de trasladar esto a las nuevas generaciones, pero abusa. O sea, Nintendo está abusando terriblemente y eso no está bien. PlayStation no está innovando. O sea, yo sé que puede haber muchos fans. Y ahorita Microsoft creo que quiere comerse a todos y también creo que puede ser ahí algo negativo porque está dando, es el que le está dando más a sus consumidores. Ya es un monopolio, ¿no? Ya está convirtiendo en un monopolio como Disney. Igual que odias Disney, también tendrías que odiar a Xbox porque básicamente ya está comprando todas las empresas productoras de videojuegos. Es que a diferencia, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero es que ¿Te parece que lo platiquemos para el próximo podcast? lo platicamos después para otro próximo podcast, que es mejor si Xbox, Nintendo o PlayStation, es algo que siempre ha estado debatido.
Creo que lo mejor, bueno, es la consola que tienes. Si tienes PlayStation, esa es la mejor consola. Si tú tienes Xbox, esa es tu mejor consola. Si tienes Nintendo Switch, esa es tu mejor consola y es lo que tienes. Pero en cuestión Básicamente creo, costo-beneficio, si no has comprado nada, ya te digo, desde mi punto de vista, yo creo que es Xbox. O sea, sí, si no exactamente. tienes nada, Costo-beneficio, sí, estoy de acuerdo ahí. no tienes Sí. nada, o sea, compra el Xbox. O sea, la verdad. Sí, muy de acuerdo. Tú dices, es que te lo puedes llevar al baño a jugar. Pues es que ya está con el Xbox Cloud, pero bueno, eso platicamos después. Sí, claro. Pero bueno, Va, va, chicos, va. entonces, pues vamos, ya lo dijo Edwin, síganos en todas las redes sociales. Esto es precisamente, o este ha sido el capítulo 5 de Calabozo Geek. Síganos en todas, ya saben, donde nos vean. Si estás en Spotify, síguenos. Si estás en Apple Podcast, síguenos. Suscríbete. Si estás en YouTube, lo ves a través de YouTube, también dale manita arriba, suscríbete al canal y les agradecemos. Muchísimas gracias a todos, felices juegos. Y esto ha sido Calabozo Geek. Hasta luego. Cambio y fuera. Adiós.